nosotros estamos ganando la batalla. Estamos ganando la batalla, es decir, estamos porque tenemos fuerza y lo estamos imponiendo, porque esto es una guerra. Es decir, ceder en el estado de bienestar, ceder en cualquier otros problemas, control de la banca, pues no lo van a hacer, es decir, no lo van a hacer porque eso supone la pérdida de privilegios que va tanto de instituciones como de personas, y eso no se va a poder hacer. Entonces, evidentemente, yo con esto no quiero decir que nos vamos a lanzar aquí una guerra mundial del mundo, es decir, que vamos a empezar porque está siempre la correlación de fuerzas. Pero bueno, ya yendo a cosas mucho más concretas, mucho más pedestres, si es que se pueden llamar, lo que está claro es que, vamos a ver, el tema de hacer ver a las autoridades europeas que los ciudadanos están de acuerdo, para eso no hace falta la abstención, porque ya lo saben, es decir, la Unión Europea hace encuestas cada mes o cada 2 meses, se llama el Eurobarómetro, y sabe la capacidad y lo que piensan los europeitos y los españoles, y entonces se ve ya muy claramente, en el caso de España, lo han visto, ha aumentado el rechazo que había de los españoles hacia la Unión Europea, cosa que a mí me parece muy bien, porque es una manera de empezar por lo menos a abrirnos los ojos de lo que puede ser este espejismo, como yo decía. Y ahora el rechazo es que es del orden del 70%. Bien, si hacemos una abstención, la abstención, pues bien, vale. ¿Qué pasa con la abstención? La abstención tiene dos patas. Una de ellas es que la participación por el lado de la democracia participativa es obvio, es más baja, pero deja también marco, y esto lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Holanda, lo hemos visto en Dinamarca y lo hemos visto en varios países, a que la extrema derecha se beneficia de esa abstención y pone diputados que nos llevan todavía a lo peor. Es decir, peor. Es decir, que lo que le decimos muy bien, abstención, ¿vale? Es decir, que los progres se abstienen bien, los reaccionarios o los extremistas, pues tienen más campo, ganan más diputados. Es decir, con eso, pues yo no le veo, desde el punto de vista pragmático, que se gane mucho. Nos quedaremos muy contentos diciendo que no estamos de acuerdo con Europa, pero como digo, eso lo saben perfectamente el señor Barroso, el señor Draghi y todos los demás, lo saben muy bien. Entonces, bueno, ese no me parece un camino efectivo. El otro tema que se planteaba es que el del progresivismo, que se puede decir, es decir, ir intentando ganar luchas poco a poco, batallas como las que se están dando en España, en Grecia. En Grecia deben llevar manifestaciones, y se sabe, ¿no? En España también algunas muy gordas, y evidentemente eso hace temblar. Una de las cosas, evidentemente, que hubiera podido quebrar todo este modelo de Europa es si alguno de los países grandes se hubiera dejado en quiebra. Es decir, Grecia es un país que tiene, tiene 11 millones de habitantes y tiene un peso en la economía europea relativamente pequeño. España e Italia no. Y si España se declara en quiebra, como pasaba, y es lo que les interesa, y por eso no permitieron que la quiebra en países como España, es que esto es un efecto dominó. Si España quiebra, las deudas que tienen los bancos españoles con los bancos alemanes y con los bancos franceses, esto supone una catástrofe. Esto supone un cataclismo del sistema. Es decir, se han hecho estudios y la quiebra de un país como España supondría aproximadamente el 20% del Producto Mundial Bruto. Eso no lo puede aguantar el capitalismo. Eso supondría una debacle mayor que la del año 29. Esos son realmente problemas que pueden hacer quebrar el sistema. Pero lo otro sería pues ir con batallas poco a poco gradualistas y desde el punto de vista de ir ganando conquistas poco a poco. Y la otra es que habría que plantearse si, ya lo han dicho muchas veces
cuando ha habido recomposiciones estratégicas, entre comillas, de Europa. ¿Qué tipo de Europa? Es decir, hay varios tipos de Europa. Desde luego, estar todos en el mismo montón no nos favorece si sigue la misma correlación de fuerzas y unos que mandan y otros que obedecen, o unos los países centrales y otros que siguen su pauta. Otra sería cuando hubo la crisis del Tratado Constitucional, se habló de la Europa de dos velocidades. ¿Recordáis? Bueno, no sé si en este momento plantear dos velocidades, pero evidentemente lo que hay que plantear es que los perjudicados de esta Unión Europea hagan un frente común para intentar desbancar o cambiar las reglas de juego. Y eso habría que ver cómo lo hacemos, ¿no? Y esa sería probablemente una de las alternativas. Hola, buenos días a todas. A ver, yo creo cuando empezó Acampada Sol se consensuaron 5 puntos inicialmente, entre ellos uno era intentar cambiar la ley electoral. Mientras que no se consiga cambiar la ley electoral, por mucha abstención que haya, no vamos a conseguir hacer nada, porque, como bien sabéis, este gobierno no gobierna con una mayoría absoluta de la población española. Solo gobierna con 11 millones de votos, creo, si no me equivoco. 16%. Entonces, ellos dicen que tienen la mayoría absoluta con un porcentaje ínfimo de la población española. Lo mismo pasaría en las votaciones europeas. Mientras que no se consiga cambiar la ley electoral, que es uno de los puntos en los cuales nos movimos, en los cuales estuvimos en Sol, es donde más tenemos que presionar para intentar cambiar esa ley electoral, y que esa abstención sí que tendría un valor y una fuerza que ahora mismo no la tiene. Por mucho que queramos mostrar eso, ellos van a utilizar, porque tienen todos los medios y van a hacer lo que quieran, como está haciendo el gobierno del Partido Popular. Es que no hay otra. O cambiamos la ley electoral para que tenga sentido esa abstención, para que tenga fuerza esa abstención, o no haremos nada absolutamente, solamente reflejar nuestro malestar con las instituciones. Oye, espérate, Emiliano, estaba yo antes de que Bueno, yo solamente creo que una cosa que tenemos todos en común es que las movilizaciones, la participación ciudadana es imprescindible. Eso lo tenemos todo en común. Ahora se plantea este dilema de si abstención o no abstención. Yo creo lo siguiente. Muchas veces, como hacemos asquitos al sistema, al estado del bienestar que hemos tenido después de la Unión Europea. Y resulta que ese estado del bienestar de la Unión Europea no ha venido del cielo, ni ha venido ni siquiera de los trabajadores después de la guerra. Ha venido porque hubo una revolución en Rusia y ante ese miedo se consiguió eso. Ahora no está Rusia, no hay ningún poder fuerte. Entonces, que sepamos que no vamos a llegar así como así a tener los derechos que había después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, yo pienso que cada vez, cuanto menos poder tengamos, cuanto menos más derechos nos quiten, menos poder tenemos. Entonces, para mí es imprescindible ganar derechos como sea, poco a poco, porque cuanto más derechos, más poder tenemos. Entonces, simplemente, el que no estemos en el Parlamento Europeo con una opción, como sea, más progresista, es perder todavía, es retroceder más. Hay que avanzar como sea, yo estoy de acuerdo con los resquicios, como sea hay que avanzar, porque cuanto más avancemos, más poder tenemos para expresarnos, para luchar, etcétera, etcétera. Creo que es un error, efectivamente, que se apoderen la extrema derecha y que nos quiten los pocos derechos que tenemos en la Unión Europea, que nos los quiten. Esa es mi opinión. Sí, yo quería aclarar un aspecto, porque hay algunos que plantean el tema de la abstención, quienes plantean el tema de la abstención como principio, pero hay otros que planteamos el tema de la abstención no como principio, no como actitud frente a los partidos, ni frente a las instituciones, sino como protesta y con relación a un aquí y ahora. No en toda circunstancia ni en todo momento, sino aquí, ahora, frente a una próxima convocatoria electoral, porque estamos hablando de Europa. Europa. Y frente a Europa, que quede claro que no funciona, o sea, que no rige
la ley DOM, porque es exclusivamente para España. Entonces no tiene sentido hablar de que podemos estar beneficiando a los partidos de extrema derecha, porque no es verdad. En Europa, al ser circunscripción única, la abstención no afectaría en los términos en que sí afectaría, por ejemplo, en unas elecciones municipales o autonómicas. Ahí sí que afectaría el hecho de una abstención, afectaría en el sentido de que perjudicaría a opciones minoritarias, y en ese caso sí le estaríamos haciendo un flaco favor, digamos, a esas opciones barriales y municipales si nos abstuviéramos. Eso lo tenemos claro quienes planteamos la abstención como protesta aquí y ahora para las europeas. Ahora, lo que sí planteamos también es que no sería una opción exclusivamente para visibilizar la protesta, porque bueno, vamos, regalarles un voto para que hagan una encuesta es que también es un flaco favor a esto que nosotros estamos planteando como cambio verdaderamente revolucionario y de fondo. Y yo creo que ya tenemos que pasar de esa política del miedo. O sea, yo sé que la mayoría de los que estáis aquí, desde luego, os reconozco una gran ilusión y respeto esa ilusión de quienes se están movilizando dentro de diferentes plataformas para plantear alternativas, tanto en las próximas como en las siguientes elecciones. Eso desde luego. Por descontado, entiendo que lo que hay es ilusión, trabajo y ganas de cambiar el mundo. Pero también tenemos que reconocer que mucho de ese voto que se va a producir en las próximas elecciones, lo que hay es miedo. Y entonces lo que no podemos nosotros desde este movimiento es fomentar el argumento del miedo, o decir, joder, es que si no vota ahí sube la extrema derecha, por Dios, ese no puede ser el argumento nuestro, de ninguna manera, entre otras cosas porque es falso, porque fijaros que han habido en la historia, claro, siempre se nos recuerda, en la República, no sé qué, pero es que también ha habido movimientos, como por ejemplo el zapatista, que una y otra vez ha hecho campañas por la abstención. O también el movimiento bolivariano que dio lugar después, o sea, que nació, surgió y se desarrolló a través de una profunda campaña de abstención. Eso fue el movimiento bolivariano. Y ahora mismo en Colombia, muchas de las personas comprometidas con cambios revolucionarios han considerado un gran triunfo que se haya conseguido un 60% o más de abstención y voto en blanco, y que va a permitir en muchos casos la anulación de elecciones, porque allí sí efectivamente existen cambios constitucionales. O sea, como todas las propuestas tienen que plantearse como propuestas, como un cajón de propuestas, como una batería de propuestas. Por eso, efectivamente, en esta asamblea hemos sacado no solamente un documento con el tema de la fiscalidad, es que hemos sacado un profundo documento con el tema de la fiscalidad, tal como lo decía el compañero, porque entendemos que ningún cambio se puede hacer sin un reclamo profundo de cambios de carácter fiscales. Pero también planteamos una movilización por las 25 horas, que se lo hemos enviado a todos los sindicatos a ver si se hacen eco alguna vez de lo que se dice aquí en las plazas y en las calles. Y hemos hecho más de 25 propuestas, una tras otra, justamente planteando alternativas, porque sí sabemos que hay alternativas posibles, aunque no probables, dada la correlación de fuerzas. No probables, pero sí posibles. Y entonces ahí es donde estamos. Y lo que sí creemos posible aquí y ahora, en 2 o 3 semanas, es visibilizar y plantear nuestra protesta, y también deslegitimar con esa protesta esa próxima convocatoria. No digo la siguiente. Ahí eso sería objeto de otro debate. Pero en las de 2 semanas, desde luego que sí, y sería muy efectivo. Bueno, yo quería volver un poco a un tema que se ha planteado, porque aquí siempre planteamos el tema de Europa en clave, como ocurre en el resto de los países, en clave española, pero yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para plantearlo en otras claves. Y yo veo que los desequilibrios que hay en este momento en Europa, sobre todo desde el punto de vista territorial, son un valor añadido muy negativo más del que había hace justo 10 años. Es decir, cuando se constitucionalizaron todas las políticas liberales a través
del tratado constitutivo. Luego había antes otros 4 o 5, pero el de Lisboa era constitutivo en el Tratado de Lisboa. Vale, entonces, temas. Se ha hablado aquí del artículo 135. Quiero decir que evidentemente el cambio se plantea en clave local española, pero este mismo problema de poner como prioritario el pago de la deuda o el pago o la rescate a la banca, etcétera, se fue haciendo uno por uno en todos los países de la zona euro, es decir, en los 18. Lo que pasa es que aquí nos lo hicieron con nocturnidad y alevosía, como decía Teresa, es decir, que sin nada, de un día para otro nos encontramos que lo habían hecho, se pusieron de acuerdo 2 partidos y salió. En Alemania, para hacer este tipo de cambio, le llevó varios meses, es decir, que las cosas son muy distintas, porque estuvieron viendo si eso afectaba a su constitución o no. Aquí la constitución, la verdad que tenemos tan poco fe en ella, que la podemos cambiar de un día para otro, si eso interesa a un partido, a 3 banqueros o a quien sea. En otros países las cosas, podemos estar de acuerdo con sus políticas, pero es distinta. Yo lo que veo es que el tipo en esta Europa que tenemos en este momento, uno de los ejes de cambio es precisamente la articulación que está haciendo en torno a unos países que llaman centrales y otros periféricos. Alemania en estos momentos, por encima de todo, y hay muchos compañeros, hay muchas redes, hay mucha gente muy progresista, Alemania, que intenta, digamos, tiene una visión similar a la que podemos plantear aquí, pero en el fondo se está planteando, y quiero plantearlo en paralelo al tema de la inmigración. Aquí hablamos, recordáis lo que se decía siempre, no había lo que era la Europa fortaleza, pues en Alemania está planteando una especie también de barreras de Alemania fortaleza. No quieren para nada, por mucha comprensión que puedan tener, ceder en derechos que les puedan perjudicar su nivel de vida, su nivel de exportación y las conquistas que han tenido. Es decir, es un pulso. Y lo mismo está pasando, pero en peor, a los países más conservadores del norte de Europa. Es decir, en Suecia, Dinamarca, como decía antes, en fin, en todos estos países del norte, donde hay más brotes o hay más los partidos fascistas o los partidos de extrema derecha son mucho más potentes, incluso en el caso de Francia. Entonces, este es un poco el dilema, es decir, que tenemos una Europa donde, junto a la lucha de la construcción, etcétera, también vemos que hay unos intereses y hay unos planteamientos que se hacen a nivel de libertades, a nivel de democracia, a nivel de fascismo, a nivel de recuperación, etcétera. Y ese es uno de los retos que tenemos planteado. Entonces, bueno, soluciones a corto plazo. Yo creo que las tenemos muy trabajadas. Yo simplemente no las voy a explicar, pero por enumerar, a corto plazo pues estaría el terminar con las políticas de austeridad, el terminar con el tema de la deuda, el tema de la Europa de las desigualdades que salen en las estadísticas una vez, pero que se está acrecentando, y que nos estamos asimilando cada vez más a una sociedad dicotómica como Estados Unidos, donde un porcentaje muy pequeño de un 5 o un 10% tiene la riqueza de todo el país. En Estados Unidos, si no recuerdo mal, un 5% pues tiene la riqueza de 100 y pico millones de americanos. Es así. Y en Europa vamos por lo mismo, cosa que no pasaba hace 10 años. Entonces sí, exigimos o podemos estar de acuerdo en el tema de no cesar privatizaciones y recortes, lo del sistema fiscal suficiente, la anulación en España la reforma laboral, el tema de
de hacer cómo se hace frente, cómo se corta el sistema financiero, se le pone nombrete. Hay alguna propuesta, para mí me parece que está bien, pero es progresiva y suficiente, que es poner una tasa, la tasa todo y famosa, pero con eso se podría ralentizar el tipo de operaciones, pero con eso no se pone coto a la banca, al poder de la banca, al poder de concentración de la banca, mientras no se afronten los temas de fondo. Es tomar la banca como un servicio público y empoderarnos de la banca, pero eso, como decía antes, es llevar al mismo tiempo la lucha por el cambio de Europa, la lucha con el sistema capitalista y otro tipo que en principio lo tenemos en la cabeza, pero hay que ver cómo se pone en práctica y pueden llamarnos utópicos, o hay que ver cómo se implementa poco a poco. La democratización de las instituciones europeas. Bueno, pues este es un tema, yo lo planteaba hace algún tiempo en una charla, en un seminario, y me decían, bueno, pero ¿qué hacemos saliéndonos de Europa si resulta que en España, qué confianza tenemos en nuestras instituciones, en nuestra democracia? Estaríamos en lo mismo o prácticamente igual. Es decir, es que la democracia tal como la están planteando los partidos en el gobierno actual es muy diferente de la democracia que se está llevando en el seno del cogollo de la Unión Europea. Yo creo que no hay diferencia. La corrupción, aquí la corrupción evidentemente sabemos cómo es y sabemos cómo funciona, pero también hay corrupción en Europa, también hay lobbies en Europa. Vamos, para darnos cuenta del mogollón que significa Europa, no hay más que ver que hay unos 10.000 lobbies europeos y americanos intentando sacar favores, cambiar tratados, haciendo borradores para directivas concretas, y eso lo he visto yo. Es decir, que vas por los despachos y siempre hay en el famoso edificio de la Unión Europea, ese que aparece siempre en las fotos, pues siempre hay muñidores que están sacando favores o están comprando favores. Eso lo sabemos, o no sé si lo sabemos suficiente, pero eso está ahí. Es decir, que hay que ver lo que significa también el peso de la burocracia de tener una Europa con otros valores. Entonces, yo creo que tenemos que volver a lo que estamos planteando aquí. Luchas en la calle, reivindicaciones, e intentar movilizaciones, intentar ir aprovechando los resquicios, pero no perdiendo de vista la dificultad que supone un entramado de este tipo, que evidentemente hay muchos países, hay muchos intereses detrás de ello para que de un plumazo no lo podamos cargar, pero que hay que ir viendo cómo lo hacemos. Sí, a estas situaciones llegamos, como siempre, pues de manera institucional, pues porque hay previamente un proceso electoral donde pues se insta a la población, se le engaña a la población, se les informa sobre realmente lo que está sobre la mesa o sobre qué se va a hacer. Entonces, digamos que es cuando menos curioso cómo llega el engaño, y lo digo para dejar a la reflexión de todo el que quiera escuchar cosas como esta, que, por ejemplo, personas dicen de buena fe, personas de buena fe, dicen estar en contra de la privatización de la sanidad, que están en contra de la privatización de la educación, que los recortes en general, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, cuando llega el momento de decir, poner esto en coherencia con un apoyo a unas ideas de partidos o instituciones o, en general, o entes en general, luego pues no votan por un cambio en este tipo de políticas, pues las políticas neoliberales que hay ahora mismo, incluso menos liberales, o liberales en general, porque el Partido Socialista, desde el punto de vista económico, tiene políticas totalmente liberales. Entonces, cuando llega ese momento de mostrar su apoyo o la confianza en esos representantes, vamos a llamarles así, de su voluntad, pues entonces no cambian por inmovilismo, desconocimiento, etcétera. Al final
hay una cierta inmovilidad en el sentido de que no hay ese cambio que debería ser coherente con aquello que dicen defender. Entonces, la desinformación aquí juega un papel muy fundamental, como se ha dicho por antes. Los medios, los creadores de opinión, aquí están diciendo que cosas, ya no digo que no hay alternativas, etcétera, simplemente como por ejemplo, uno de los problemas principales que había el día 22 pasado era el no pago de la deuda. Cuando en cualquier medio mayoritario hablas cualquier cosa de esta, del no pago de la deuda, es que se saltan todas las alarmas. Y es una cosa que la gente, no sé, claro, precisamente con esa avalancha de información en ese sentido, pues creen que es algo malísimo y sin embargo justamente no se dan cuenta que es justamente el origen de eso que dicen defender contra está a favor de la sanidad y que no están en los recortes, etc. Entonces son incompatibles. Y esa misma gente, pues por ejemplo, no tiene tampoco muchos casos de información sobre el cambio de la Constitución del artículo 135, donde no saben donde se da prioridad al pago de la deuda sobre cualquier otro objetivo social. Y esas cosas no se ponen encima de la mesa y además sobre todo para aquellos que quieran tener ciertas dudas sobre aquellos que dicen políticas de crecimiento. Sin embargo, la flamante candidata del Partido Socialista ha manifestado públicamente que ya está a favor del artículo 135 en su actual contexto, que le parece bien. Entonces yo simplemente aquellos que quieran cambiar, que no haya recortes, que se sigan manteniendo servicios públicos, que se subvencionen todas las cosas, todos los proyectos sociales, las pensiones, etcétera, no es compatible con una cosa tan básica que plasma el espíritu liberal o neoliberal más allá de todo lo que son las políticas europeas, que es lo que pone el artículo 135, donde dice todo para los bancos y la deuda y menos para el Estado. Entonces, esas cuestiones que cuando no se pongan en conocimiento y en coherencia, mientras la gente no lo sepa, muy mal vamos. Bueno, yo solamente quería decir que esto es una primera aproximación al debate, que el debate está abierto o debería abrirse, que es una oportunidad para empezar a sentarnos y ampliamente, aquí se ha dicho, a través de asambleas, etcétera, y que es un tema así como muy claro y es más movilizador el tema, yo que sé, pues el tema de Bankia o el tema de los desahuciados, porque son cosas muy concretas, pero lo que es un tema tan abstracto, tan complicado como es estar o no estar o cómo estamos en Europa, pues ese parece que moviliza menos o que es más complicado. Para ver la importancia que tiene este debate, yo quiero recordar simplemente que justo hace 10 años, cuando estábamos todos en campaña contra el Tratado Constitucional, el partido que estaba en el gobierno, es decir, el Partido Socialista y el propio Zapatero, cuando impidieron que hubiera debate sobre ese tema, lo zanjaron, no daban espacios ni en la televisión, etcétera, muy restringido. Y hasta tal punto que publicaron como medio de información una obrilla que se llamaba el tratado que se estaba discutiendo constitucional, que era una cosa que hizo la Fundación Pablo Iglesias, que solamente hablaba de cosas muy abstractas, los principios, etcétera, bla, 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 bla. Pero se ahorró de toda la parte tercera, que era del tratado, porque tenía 3 partes, toda la parte que eran las políticas económicas, las políticas sociales, lo que era el tratado de Maastricht, eso no se mencionaba para nada, para confundirnos más de a qué tipo de Europa podíamos apoyar desde el punto de vista. Y esto sigue ocurriendo lo mismo, y sobre todo en un país como España, que este tema es mucho menos debatido. Yo lo he visto que en Francia, que en Alemania o en otros sitios, que la gente lo toma como eje central de los debates, porque es a partir de este debate cómo se podrían buscar soluciones a cosas mucho más concretas, que las vemos más palpables, pero y pueden afectarnos más directamente, y esta es más estratégica. Y creo que el debate es necesario. Vamos a intentar reproducir y continuar con ese debate el próximo día 30, estamos 13, 27,
y vamos a intentar, si da marcha para ellos y ampliamos el debate alguna semana más antes de las próximas elecciones, para hacerlo de una manera pues eso, más imparcial, más divulgativa, menos partidista y más dentro del espíritu que tenemos dentro del 15. Sí, ya quería comentar una cosa fuera un poco de esto, relacionado con el tema de la deuda, que se ha creado un grupo de autorización de la deuda para el Ayuntamiento de Madrid y que nos veamos a ver el próximo día 30 y intentaremos darle más difusión. Y por otro lado, pues que este vídeo junto con todos los anteriores que hemos hecho anteriormente en otras sesiones, otras temporadas, etcétera, pues va a estar tanto en el YouTube como en el Vimeo de Economía Sol. Entonces buscando, ahora os doy un papelito donde está la dirección exacta, pero de todas maneras si vais en YouTube y ponéis Economía Sol vais a ver este vídeo y los anteriores. Este vídeo estará, en uno de los días estará subido ahí, ¿vale? El día 27 nos vamos a seguir con el tema de Europa, vamos a plantear el debate desde otras perspectivas y será el 27 a las 12. Lo anunciaremos en la página web. ¿La página de ATAC? Bueno, en la de ATAC también se reproduce, pero en la de tomalaplaza.net de economía. Está ahí, mira, en el cartel está la dirección web. Y si no, pues sí, en la de ATAC también suele colgarse. Que los progres se abstienen bien, los reaccionarios o los extremistas pues tienen más campo, ganan más diputados, es decir, con eso pues yo no le veo desde el punto de vista pragmático que se gane mucho. Nos quedaremos muy contentos diciendo que no estamos de acuerdo con Europa, pero como digo, eso lo saben perfectamente el señor Barroso, el señor Draghi y todos los demás, lo saben muy bien. Entonces, bueno, ese no me parece un camino efectivo. El otro tema que se planteaba es que el progresivismo, que se puede decir, es decir, ir intentando ganar luchas poco a poco, batallas como las que se están dando en España, en Grecia, pedestres, si es que se pueden llamar. Lo que está claro es que, vamos a ver, el tema de hacer ver a las autoridades europeas que los ciudadanos están de acuerdo, para eso no hace falta la abstención, porque ya lo saben, es decir, la Unión Europea hace encuestas cada mes o cada 2 meses, se llama el Eurobarómetro, y sabe la capacidad y lo que piensan los europeitos y los españoles, y entonces se ve ya muy claramente. En el caso de España, lo han visto, ha aumentado el rechazo que había de los españoles hacia la Unión Europea, cosa que a mí me parece muy bien, porque es una manera de empezar por lo menos a abrirnos los ojos de lo que puede ser este espejismo, como yo decía. Y ahora nosotros estamos ganando la batalla. Estamos ganando la batalla, es decir, estamos porque tenemos fuerza y lo estamos imponiendo, porque esto es una guerra. Es decir, ceder en el estado de bienestar, ceder en cualquier otros problemas, control de la banca, pues no lo van a hacer. Es decir, no lo van a hacer porque eso supone la pérdida de privilegios que va tanto de instituciones como de personas, y eso no se va a poder hacer. Entonces, evidentemente, yo con esto no quiero decir que nos vamos a lanzar aquí una guerra mundial del mundo, es decir, que vamos a empezar porque está siempre la correlación de fuerzas. Pero bueno, ya yendo a cosas mucho más concretas, mucho más, el rechazo es que el CNT es del orden del 70%. Bien, si hacemos una abstención, la abstención, pues bien, vale. ¿Qué pasa con la abstención? La abstención tiene dos patas. Una de ellas es que la participación por el lado de la democracia participativa es obvio, es más baja, pero deja también marco, y esto lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Holanda, lo hemos visto en Dinamarca y lo hemos visto en varios países, a que la extrema derecha se beneficia de esa abstención
y pone diputados que nos llevan todavía a lo peor. Es decir, peor. Es decir, que lo que le decimos muy bien, abstención, ¿vale? Es decir, Grecia deben llevar manifestaciones, y se sabe, ¿no? En España también algunas muy gordas y evidentemente eso hace temblar. Una de las cosas, evidentemente, que hubiera podido quebrar todo este modelo de Europa es si alguno de los países grandes se hubiera dejado en quiebra. Es decir, Grecia es un país que tiene, tiene 11 millones de habitantes y tiene un peso en la economía europea relativamente pequeño. España e Italia no. Y si España se declara en quiebra, como pasaba, y es lo que les interesa, y por eso no permitieron que la quiebra en países como España, es que esto es un efecto dominó. Si España quiebra,